Bueno, vamos a seguir con el temario y ahora vamos a ver pancreatitis aguda. Nos los vamos a pasar porque son para un curso de subespecialidad. Se me van a hacer bolas ustedes. No, esas no dudo mucho que vengan en el examen. Bueno, ¿cuántos han visto pancreatitis agudas? Y la pancreatitis aguda, valga la redundancia, es una inflamación del páncreas. Y típicamente es inflamación después de que pasa todo el proceso agudo, el páncreas regresa a la normalidad. Ahora, para diagnosticarla, se deben de cumplir dos de estas tres. Y generalmente son las dos primeras. ¿Cuál es el dolor típico de una pancreatitis aguda? ¿Y qué más? No es en hemicinturón. Es transfictivo. ¿Qué quiere decir que sea transfictivo? Que sienten como si les enterraran algo, se va derechito del epigastrio hacia la columna, ¿no? Entonces el dolor de la pancreatitis aguda es así, es un dolor intenso desde el inicio, constante y transfictivo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque quizá lo vieron hace rato, un cólico biliar es probablemente intermitente, o sea, es un dolor que va y viene, puede ser que empiece muy leve y va incrementando, pero el de la pancreatitis aguda es intenso, constante y transfictivo. Entonces es un dolor característico o muy sugerente de pancreatitis aguda. Hay muchas otras cosas que pueden doler similar, desde una gastritis muy fuerte, una úlcera o incluso hasta una esofagitis intensa o espasmos del esófago pueden ser también transfictivos. Y por eso se necesita que haya elevación de las enzimas. Además de ese dolor, debe de haber elevación de la amilasa y o de la lipasa, pero al triple de lo normal. Eso quiere decir que si la lipasa lo normal es hasta 100, para que alguien tenga pancreatitis aguda es dolor más una lipasa mínimo de 300. ¿Y eso por qué? Porque hay muchas otras causas por las que se puede elevar la amilasa y la lipasa. La amilasa se puede elevar por parotiditis, se puede elevar en cuadros de oclusión intestinal, en cuadros de isquemia intestinal, al igual que la lipasa, pero no al triple. Entonces, generalmente el cuadro o la pancreatitis aguda se define y se diagnostica con estas dos. Va a haber pacientes en los que llegan muy tarde a urgencias o el dolor no es tan característico, probablemente las enzimas no se elevaran tanto y son casos en los de más que ingresar como pancreatitis, ingresan como dolor abdominal y cuando le hacen algún tipo de estudio como tomografía, ultrasonido, resonancia, pues ahí ya les reportan que tiene inflamado el páncreas. Pero realmente es, el diagnóstico, la definición es esto, es una inflamación aguda del páncreas con un dolor típico que ya se los dije y elevación de amilasa y o lipasa al triple, ¿sí? Entonces, las causas de pancreatitis, y quizá ya también las vieron en la plática previa, la principal causa de pancreatitis aguda es la etiología biliar. La segunda causa va a ser alcohólica y después el resto se va a dividir entre idiopáticas, es decir, que no sabemos qué las causó y más o menos eso representa como el 10 o 15% de todas las pancreatitis agudas. Y el otro 10 o 15 probablemente se distribuye entre todas estas causas. Hay algo que se llama pancreatitis autoinmune, pancreatitis asociada a fármacos. ¿Qué fármacos saben que pueden causar pancreatitis? La satioprina, la furosemide, ¿qué más? Los inhibidores de la ECA. En los niños, algunos quimioterapéuticos, ¿sí? Entonces, iatrogénica, ¿cuál es la causa iatrogénica por excelencia de pancreatitis aguda? La CEPRE. Hay unas que están asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, pero son pocas. Puede haber pancreatitis infecciosas. ¿Qué se les ocurre que les puede dar pancreatitis? ¿Qué han leído? No, pero es raro, pero sí. El Coxsackie virus, ese es el principal. O el virus que da parotiditis, también. ¿Mandé? Epstein-Barr, pero es raro. Lo que da más es el Coxsackie y el virus de las paperas o de parotiditis. Hereditaria, eso es por alteraciones en algunos genes.
Metabólica, ¿cuál es la principal causa de pancreatitis aguda metabólica? Hipertrigliceridemia, ¿arriba de cuánto? Arriba de 1000. Y hay otras, ¿qué otras metabólicas se les ocurren? Que es parte de todo lo que tienen que estudiarle al paciente cuando llega con pancreatitis. El calcio, la hipercalcemia, también es una causa metabólica pancreatitis. Neoplásicas, pues generalmente son tumores o hay algunos quistes que secretan moco en el páncreas y eso les puede provocar pancreatitis. Estructurales, ¿cuáles se les ocurre? Ahí hay mucho debate y en ocasiones en los exámenes se los preguntan. Hay algo que se llama páncreas divisum. ¿Qué es un páncreas divisum? ¿Se acuerdan? No, eso se llama páncreas anular. Ajá, bueno, el páncreas divisum, a ver la doctora. Bueno, la formación embriológica del páncreas se supone que es como inicialmente como un anillo y cuando gira es donde se forma el conducto pancreático común. Esa falta del giro hace que el pancreático común, o sea, haya dos puntos. A ver, vamos a verlo en este esquema, aunque es pancreatitis aguda este páncreas. Si ven aquí, esto verde es el conducto biliar. Y luego ven aquí, esto amarillito es el conducto del páncreas. Pero ven que aquí viene, esta es la papila de Vater y aquí está el conducto biliar y el pancreático principal. Y ven aquí, alcanza a ver otro conductito. ¿Ese cómo se llama? ¿Se acuerdan de sus clases de anatomía? Santorini. Y aquí drena en algo que llamamos papila menor. Entonces su compañera no estaba tan perdida. Embriológicamente el páncreas se forma de dos yemas, les decimos. Es una yema ventral que va a formar la cabeza del páncreas y una yema dorsal que forma el cuello, el cuerpo y la cola. Y sí, cuando empieza a formarse el intestino y que gira, se unen la yema ventral y la dorsal. Y por fuerza se une el conducto de la yema ventral con el conducto de la yema dorsal y forman el conducto pancreático principal. Y ya como un remanente embrionario, pues queda este conducto que es el de Santorini, que era el original de la yema ventral, de la yema dorsal, ¿sí? Entonces hay algunas personas, y eso ocurre hasta en el 10% del mundo, 10% de la población tiene páncreas divisum. Entonces en el 10% del mundo, esta fusión entre la yema ventral y la dorsal no ocurre, entonces quedan separados, y eso se llama páncreas divisum o dividido. Entonces les digo que hay mucha controversia, porque ¿cuántos somos aquí? Dijimos, éramos casi 60, ¿no? Eso quiere decir que 6 de ustedes tienen páncreas divisum, y si el páncreas divisum por sí solo fuera causa de pancreatitis aguda, a 6 de ustedes ya les hubiera dado pancreatitis. Y a nadie de ustedes le ha dado pancreatitis, a menos que se haya ido a una fiesta y haya celebrado mucho, pero no por páncreas divisum, ¿no? Entonces se dice que el páncreas divisum puede ser una causa o más bien un factor de riesgo que se tiene que asociar a otras. ¿Sí les quedó claro? Bueno. Tóxicas, ¿qué otra causa de tóxicos puede darles pancreatitis aguda? Alcohol, pero pues ya la pusimos aquí. ¿Qué más? Hay unos estudios que hicieron aquí en la universidad en Cuernavaca y el veneno de alacrán les puede dar pancreatitis aguda. ¿Sí? Traumática, ¿cuál es el proceso o el mecanismo por el que alguien puede tener pancreatitis aguda por trauma? Y es bien común en los niños, es más en niños que en adultos. También si se acuerdan, pues es el páncreas, pero justo el páncreas, aquí si trazamos una línea justo aquí, aquí está la columna vertebral atrasito del páncreas, que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Entonces en los niños chicos, a veces van en su bicicleta, se caen y se pegan en el manubrio. Y el golpe es tan fuerte que apachurra el páncreas contra la columna y les rompe el conducto y es una causa de pancreatitis traumática. En los adultos puede ser por motocicletas o que hayan tenido un golpe abdominal muy fuerte en un choque, ¿sí? Y vascular, pues son algunas vasculitis asociadas a lupus o alguna otra cosa. Pero bueno, en el examen la principal causa de pancreatitis aguda es biliar y la segunda es alcohólica. Y les pueden preguntar de pancreatitis crónica. Ahí la principal causa de pancreatitis crónica es alcohólica, ¿sí? Pero son cosas distintas. Entonces,
Hay varias cosas que se utilizan para ir definiendo la pancreatitis aguda. Ya hay lo que se llaman criterios de Atlanta. Y ahí hay varias definiciones. Uno, que es muy importante al momento de nosotros tratar pacientes con pancreatitis aguda, es definir en qué momento inició. Entonces, muchas veces era difícil manejar a los pacientes porque todos, en cuanto llegaba el paciente de urgencias, ahí decíamos que era el inicio. Y de ahí empezamos a contar los días para ver factores pronósticos y demás. Pero ya se vio que no es así, porque hay unos pacientes que se aguantan en su casa el dolor porque no quieren ir al doctor y llegan 3, 4 días después. Y a la hora de tratar de usar escalas pronósticas que vamos a ver más adelante, ya no funciona. Entonces es muy importante saber que el inicio de la pancreatitis se define por el día en que inició el dolor abdominal y no cuando llega a urgencias. Y en la actualidad se dice que hay dos tipos de pancreatitis aguda. Una que se llama intersticial edematosa y otra que se llama necrosante. La mayoría van a ser intersticiales y muy pocas se necrosan, ¿sí? Y estos son ejemplos. Esto es una tomografía, este es el páncreas, que está un poquito más aumentado de tamaño y tiene un poquito de líquido alrededor donde están estas flechas. Es una pancreatitis edematosa. Casos más graves, bueno, esto también es una pancreatitis edematosa, pero con mucho líquido. Pero en casos más graves se necrosa el páncreas, que es tanta la inflamación que le falta irrigación y provoca necrosis. Y esto es un ejemplo. Si ven aquí, prácticamente todo se ve hipodenso. Y hay unas partes que brillan un poquito más igual que el vaso y que el hígado. Esa es la única parte del páncreas que está viable. Lo demás, más oscuro, son zonas de necrosis o infartos del páncreas. Entonces, a grandes rasgos, estos son los dos tipos actuales en los que se clasifica la pancreatitis aguda, ¿sí? Y eso va a tener repercusiones después de tratamiento y de pronóstico. Entonces las manifestaciones ya las vimos, es un dolor abdominal típico, puede tener náusea y vómito, ya les expliqué por qué cualquier dolor abdominal o proceso inflamatorio puede dar náusea y vómito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando se inflama un órgano o se perfora una víscera? ¿Qué pasa en el abdomen? ¿Qué hay? ¿Qué es la palabra íleo? Hay un hilo paralítico, ¿no? Y también, si se acuerdan, nosotros el estómago, la vía biliar, la vesícula, el intestino está generando líquido, ácido y demás. Pero normalmente con nuestra peristalsis se va moviendo. ¿Qué pasa si se paraliza el intestino? Esos fluidos empiezan a coleccionar en el estómago, entonces empieza a llenar el estómago de líquido y eso nos da náusea. Si se empieza a acumular más, pues ya empiezan a vomitar los pacientes. Y la náusea y el vómito en pancreatitis aguda, como en muchos otros cuadros de abdomen agudo, es asociado al hilo paralítico, ¿sí? Taquicardia, porque es un proceso inflamatorio, y cuando es muy grave, pues hay liberación de sustancias de citocinas y de otras interleucinas, y hay taquicardia. Puede haber fiebre, y eso es muy común, y lo vamos a ver más adelante. El que una pancreatitis aguda tenga fiebre en los primeros días no quiere decir que está infectada. Es nada más un proceso inflamatorio sistémico. Y si se acuerdan de su definición de una respuesta inflamatoria, la fiebre es parte de eso y no quiere decir que está infectado el paciente. Pero eso nada más se aplica en los primeros días. Puede haber resistencia abdominal, es un abdomen en madera o con mucha defensa. Entonces no hay ruidos intestinales por el hilio, y como la pancreatitis la mayoría es causada por litiasis, pues un porcentaje no despreciable puede tener ictericia, ¿sí? Pero esto no es parte o no es clásico de todas, ¿ok? ¿Vamos bien? Entonces el manejo pues incluye muchas cosas, digo, se lo pueden aprender con esta cosa que se llama páncreas y luego perfusión, analgesia, nutrición, CEPRE, rayos X y todo eso, ¿sí? Entonces, toda la historia natural de la pancreatitis, el manejo, pues va a depender mucho que entendamos muy bien la fisiopatología, y es bastante dinámica. Entonces aquí tienen más o menos, en esto es el tiempo, en horas, en unas semanas, y más o menos qué va pasando. Entonces, luego que empieza la pancreatitis aguda, lo que ocurre es que por algún motivo, ya sea por litos o por alguna otra cosa, se empiezan a activar las enzimas pancreáticas o digestivas dentro del páncreas. Y esto va a provocar que haya mucha inflamación, destrucción celular y algunas otras alteraciones.
conforme va avanzando la pancreatitis en la primera o segunda semana, hay mucha inflamación. Esta inflamación hace que haya trastornos en la microcirculación pancreática y de acuerdo a la cantidad de isquemia, pues va a haber desarrollo de necrosis y esta necrosis a su vez empieza a activar macrófagos para poderla digerir y pues esto puede ir agravando la situación. Vean cómo en esta primera semana sí suelen ocurrir algunas muertes, pero la mayoría es por algo que se llama falla orgánica. Es decir, que toda esta inflamación empieza a afectar a los pulmones, a los riñones o algunos otros órganos que empiezan a fallar. Y vean cómo no hay infecciones, a pesar de que muchos de estos pacientes van a tener fiebre, prácticamente no hay infecciones en la primera semana. Conforme va avanzando ya puede haber infecciones y hacia la tercera o cuarta semana hay algo que se llama translocación bacteriana. ¿Quién sabe qué es eso? De un compartimento a otro. Y aquí en la pancreatitis, ¿de dónde a dónde se van, se le ocurre, doctora? Del intestino a la circulación. Y seguramente es a la circulación portal y luego de ahí ya pasan a todo lo sistémico. Entonces, la translocación bacteriana, esta ocurre cuando el paciente ha estado mucho tiempo en ayuno y empieza a sufrir el intestino también por la inflamación y es fácil que pasen bacterias del intestino a la circulación portal y de ahí si el páncreas está necrosado pues empiezan a sembrarse bacterias en el páncreas y lo infectan. Y por eso las infecciones las vemos hasta después de la tercera, cuarta semana de que empezó la pancreatitis. ¿Ok? Entonces, en cuanto a gravedad, la pancreatitis se clasifica en dos. Ya vimos que se puede, por morfología es intersticial o necrótica, pero por gravedad, que quizás es la clasificación que más nos importa, puede ser leve, que ocurre en el 80% de los casos, o grave, que ocurre más o menos en el 20%. Esta, aunque es poco frecuente, nos preocupa mucho porque entre el 30 o al 50% de los pacientes graves se va a morir. Y las causas de muerte en estos pacientes va a ser falla orgánica o infecciones. ¿Sí? Entonces, de todas las clasificaciones, pues probablemente esta también es la que más nos interesa. Ahora hay varias cosas que se deben de hacer. Entonces, cuando llega un paciente con dolor abdominal y piensan que es pancreatitis y lo diagnostican, pues ya saben que es por dolor y la amilasa y la lipasa. Al mismo tiempo, ya que tienen el diagnóstico, tienen que hacer varias cosas. Una de ellas es evaluar la gravedad. ¿Por qué? Porque si es un paciente grave, tiene muchas posibilidades de morirse, entonces lo tenemos que mandar a terapia intensiva. Entonces, se puede evaluar casi a la que a ustedes les late. Digo, no, pues sí se ve medio grave o no se ve medio grave, pero pues eso es muy poco útil. Y entonces hay algunos sistemas de clasificación, que los más conocidos puede ser Ranson. Hay unos de Glasgow, que son los mismos de Ranson, pero modificados para pancreatitis biliares. El Apache, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que los vamos a ver ahora. Hay algunos marcadores en suero que casi no se utilizan, como el péptido de activación del tripsinógeno o la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, que se los voy a decir más adelante, es un marcador de inflamación, pero en pancreatitis aguda su mayor utilidad es más o menos a las 72 horas de que inició la pancreatitis. ¿Por qué? Porque a las 72 horas sabemos que si pasa de cierto rango, que son 150 microgramos, predice necrosis. Antes no es tan útil. Y va a haber algunos otros criterios de radiología que también nos pueden ayudar para ver qué tan grave o no es la pancreatitis. ¿Vamos bien? Entonces estos son los criterios de Ranson, que yo creo que eso sí, si les hacen preguntas de pancreatitis, se los van a mencionar en algún lado. Entonces hay criterios que se llaman a la admisión o al ingreso y a las 48 horas de haber ingresado el paciente. Entonces, al ingreso son todos estos y a las 48 horas todos estos. Entonces pueden ver que también son poco útiles. ¿Por qué? Porque necesitamos esperarnos 48 horas para tenerlos completos. Y muchas veces a las 48 horas a todo el mundo se le olvidó y no le toman gasometrías para ver la presión arterial de oxígeno ni el déficit de base, y luego los balances que llevan las enfermedades no son los mejores, entonces son puntos que a veces no podemos utilizar. Pero bueno, estos son los más famosos, por así decirlos.
¿Cuántos criterios de Ransom se necesitan para decir que una pancreatitis es aguda? ¿Se acuerdan o se los dijeron alguna vez? ¿2? ¿Quién da más? 3. ¿Quién da más? 5. Se necesitan 3. De 3 para arriba es pancreatitis aguda grave, ¿sí? Y eso lo sabemos porque hubo varios estudios que vieron cuántos pacientes se morían de acuerdo a la cantidad de puntos de Ransom que iban juntando. Y a partir de 3, más o menos el 15, cerca del 20% ya se van a empezar a morir. Eso es bastante ya significativo. Y obviamente conforme van acumulando criterios de Ransom, las posibilidades de que se mueran son mayores, ¿sí? ¿Quién conoce los criterios de Baltasar? ¿Los han escuchado alguna vez? Entonces son criterios de tomografía. Quizá en la práctica actual cada vez se usan menos, pero los radiólogos los siguen reportando y es más o menos para que todo el mundo entienda cómo está el páncreas. Entonces, hay dos cosas que forman los criterios de Baltasar. Una son las características del páncreas y alrededores, y la otra es la cantidad de necrosis. Entonces, este índice de Baltasar, que también puede predecir gravedad, está basado en cómo está el páncreas. El Baltasar A, que aquí no se los pongo, que es 0 puntos, es un páncreas normal. Luego, cuando está aumentado de tamaño, es Baltasar B, y eso en el índice de gravedad equivale a 1 punto. Cuando hay inflamación alrededor del páncreas, es Baltasar C, y eso equivale a 2 puntos de gravedad, por así decirlo. Cuando además de la inflamación hay una colección líquida, eso ya es Baltasar D, y equivale a 3 puntos. Y ya cuando hay muchas colecciones es Baltasar E, que es la letra máxima del Baltasar, y equivale a 4 puntos. A estos puntos y a esas letras le tienen que sumar el reporte de necrosis. Cuando la necrosis es menos de 1/3 parte del páncreas son 2 puntos. Cuando es de la mitad para abajo 4 y cuando es más de la mitad 6. ¿Sí? E igual, probablemente de 4 puntos para arriba es cuando empieza a ser pancreatitis un poco más grave. ¿Sí? Y más o menos son ejemplos. Es un páncreas normal, entonces Baltasar A, y esos son 0 puntos de gravedad. Cuando está aumentado de tamaño, es Baltasar B, y eso ya dijimos que era 1 punto de gravedad, ¿no? Y así le vamos sumando. Vean que aquí hay aumento de tamaño y líquido alrededor del páncreas, esto es Baltasar C. Aquí hay una sola colección de líquido, es Baltasar D, y ya cuando hay 2 o más, es Baltasar E. Eso es lo que reportan generalmente los radiólogos y aparte le va a decir, y está necrosado de tal a tal. Entonces, para que ustedes saquen la puntuación de gravedad por Baltasar, tienen que saber la letra, y ya les dije el número que corresponde cada letra, más el porcentaje de necrosis. ¿Sí? Bueno, y esto ya se las mostré, de 4 por arriba ya es grave. Y algo también importante que recuerden, eso no sé si se los van a preguntar o no, es que la necrosis no suele aparecer sino después del 3er día. Y eso a veces es importante porque no es infrecuente que ya tengan el diagnóstico de pancreatitis aguda con el dolor y la amilasa y la lipasa y alguien les diga, hay que tomarle una tomografía para confirmar que tiene pancreatitis o para ver si no tiene necrosis. Para confirmar que tiene pancreatitis ya les dije que no es muy útil porque basta con el dolor y las enzimas para hacer el diagnóstico. Entonces está de más hacerle una tomografía, si ya tienen las enzimas y el dolor. Y para saber si tiene necrosis o no, generalmente se tienen que esperar 3 días para ver si sí hubo necrosis. Entonces hay indicaciones muy precisas para hacer una tomografía al inicio. Y probablemente sea cuando el dolor es atípico y las enzimas no están elevadas. Y ahí le hacen la tomografía no porque piensan que tiene pancreatitis, sino porque están estudiando un dolor abdominal. ¿Sale? Y esto es más o menos como se traduce en todas las evaluaciones pronósticas. El Apache, que ese lo pueden encontrar en internet, son muchas variables, son como 15, 20 variables y por eso es difícil hacerlo. Entonces, cuando alguien tiene un Apache de 8 o más en las primeras 72 horas, es pancreatitis grave y se asocia a una mortalidad cercana al 20%. El Ransom ya lo dijimos, a partir de 3 es pancreatitis grave
y la mortalidad es esta. Conforme aumenta el ransom, pues la mortalidad va aumentando. El hematocrito en algunos estudios ha demostrado que puede ser gravedad, y cuando es más de 44, o si no disminuye en las primeras 24 horas, que ya vimos que es parte del ransom, también se asocia mucha necrosis. Y la proteína C reactiva, les dije que su mayor utilidad es para predecir necrosis a las 72 horas. Y aquí es 150 miligramos por decilitro, que hay que tener cuidado porque muchos laboratorios en México la reportan como gramos por litro o miligramos por litro, y aquí cambia, entonces hay que restarle un punto decimal. Entonces, si no se las reportan en miligramos por decilitro, entonces en lugar de ser 150, el valor va a ser de 15, ¿sí? Pero todo depende de cómo se las reporte el laboratorio, ¿sale? Y quizá esto es lo que más se va a empezar a utilizar o se está utilizando en la evaluación de gravedad de la pancreatitis aguda, que se llama BISAP, y eso es por evaluación de la gravedad o índice de evaluación de gravedad al lado de la cama, eso significa. Y predice mortalidad en las primeras 24 horas y lo validaron en más de 18,000 pacientes, y consta de esto. Si ven, es como que mucho más fácil de hacer que el ransom. El Boone, el Glasgow, que si estudian para el nacional pues ya se lo saben. Un puntaje en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ahora se los enseño. Edad más de 60 años, o si en una placa de tórax o en su exploración ven derrame pleural, la presencia de cualquiera de estos predice gravedad, ¿sí? Ok. Y en la actualidad, la gravedad también la vamos a dividir. Ya se acuerdan de la primera tablita que les puse, que hay etapas en la pancreatitis aguda. Entonces, en las primeras 2 semanas, la gravedad se define por algo, y después de las 2 semanas también la gravedad se va a definir por otras cosas. Entonces, para definir una pancreatitis grave, debe de haber algo que se llama falla orgánica, es decir, deben de fallar el sistema respiratorio, cardiovascular o renal. Y dependiendo de la duración de la falla, si dura menos de 2 días es transitoria, si dura más de 2 días es persistente, y de acuerdo al número, pues ya es única o múltiple. La que más nos importa es la falla orgánica, que dura más de 2 días. ¿Y por qué? Hay varios estudios, pero este es un ejemplo, que cuando alguien no tenía falla orgánica, se morían bien poquitos, 3%. Cuando la falla orgánica duraba menos de 2 días, también poquitos se morían. Pero cuando la falla orgánica dura más de 2 días, más de una tercera parte de los pacientes se muere, y por eso esa falla orgánica es la que más nos preocupa. Entonces, en la primera semana, la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla orgánica de más de 48 horas es criterio de gravedad, ¿sí? Entonces, si en el examen le dicen un paciente tiene ransom de 2 al inicio, pero durante la evolución tuvo insuficiencia respiratoria que le duró 3 días, eso es una pancreatitis grave. La diferencia está en que el ransom o el Apache es para predecir, y como cualquier predictor, incluso los que leen los horóscopos en la tele se van a equivocar, ¿no? No siempre le atinan. Y otra cosa es definir la gravedad, eso es cuando ya ocurrió. Entonces yo puedo tratar de predecir si una pancreatitis se va a poner grave o no, pero no voy a saberlo hasta que va evolucionando. Y ya que aparecen estas fallas orgánicas es cuando ya puedo estar seguro si fue grave o no grave. Si el paciente no tuvo fallas orgánicas, no tuvo ninguna complicación, aunque haya tenido 3 criterios de ransom al inicio, que era predicción de gravedad, si se fue de alta sin ninguna complicación, pues terminó siendo una pancreatitis leve. ¿Sí entienden la diferencia? Ok. Y ya después de la tercera, cuarta semana, pues la gravedad, además de la falla orgánica, pues ya ahí entran en juego pues algunas complicaciones que hayan requerido intubación, diálisis, nutrición, antibióticos o incluso cirugía, o se hayan muerto. Entonces, digo, estas son cosas que se pueden también predecir. El índice de masa corporal y algunas comorbilidades nos pueden decir si el paciente se va a poner grave o no, los laboratorios y la imagen también, y la duración de la falla orgánica. Pero bueno, ya que tienen el diagnóstico de pancreatitis y
trataron de predecir la gravedad con Ransom o Apache o lo que ustedes quieran, al mismo tiempo tienen que empezar el manejo. Parte fundamental del manejo de una pancreatitis es hidratarlos bien, de ahí viene la perfusión. Además de hidratarlos bien, hay que quitarles el dolor, ya que tienen un diagnóstico en el dolor abdominal, ya se vale darles cualquier cosa para el dolor. ¿Y por qué creen que es importante quitarles el dolor a los pacientes, además de que dejen de gritar y los dejen dormir mientras están en urgencias? ¿Qué pasa cuando alguien tiene mucho dolor abdominal? Estrés, pues si todo el mundo se estresa, pero ¿qué les pasa fisiológicamente? Pues liberan más mediadores de inflamación, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Se hipotensan como si fuera un choque neurogénico, parece rarísimo, pero sí. ¿Qué más? No necesariamente, pero si se acuerdan, ¿a ustedes les ha dolido el estómago alguna vez o la panza? Cuando respiran y les duele, ¿qué hacen ustedes? Empiezan a respirar más superficial. Entonces, un paciente con pancreatitis aguda y dolor puede empezar a respirar superficialmente y tener complicaciones de alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria, o al disminuir su oxigenación puede favorecer más necrosis, o puede favorecer que empiecen a acumularse secreciones en los pulmones y desarrollar neumonías. Entonces, el quitarles el dolor tiene muchas implicaciones. La nutrición, que lo vamos a ver más adelante, pues también es muy importante. Si los mantenemos mucho tiempo en ayuno, se van a empezar a desnutrir y eso favorece infecciones. La CEPRE, que ya lo vieron, tiene indicaciones muy precisas, igual que rayos X. La E de evaluación pronóstica ya la vimos. Va a haber casos muy específicos que van a requerir antibióticos y resolver algunas complicaciones. Entonces, ¿qué es lo básico que le tienen que indicar a un paciente con pancreatitis aguda? Uno es ayuno. ¿Por qué? Porque si empieza a comer el paciente, llega comida al intestino y se va a activar el páncreas. Y si está inflamado, se va a inflamar más y por eso hay que dejarlos en ayuno. Hay que monitorar sus signos vitales, la saturación de oxígeno y la hidratación. ¿Cómo creen que se monitoriza la hidratación? Con la uresis. ¿Qué más hay que hacerles? Aportarles oxígeno, sus puntos nasales, lo que sea, para favorecer una buena oxigenación y disminuir las necrosis. Hay que hidratarlos bien, analgesia que ya vimos. ¿Y esto por qué? Porque una buena hidratación, quitarles el dolor y aportarles buen oxígeno, evitan necrosis, isquemia intestinal y mejoran la sobrevivencia. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que quizá vayan a tener muchas discusiones, muchos de ustedes, si van a hacer medicina interna o cirugía, es cuando hacerles una tomografía. Al inicio del cuadro, es nada más cuando hay cuadros atípicos, o sea que no llega con un dolor de pancreatitis y las enzimas no están elevadas, si no, no hay necesidad de hacerles tomografía. Después del inicio, si el paciente se va deteriorando es para ver si no hay necrosis o alguna otra complicación, y ya que lo dimos de alta es nada más para ir monitorizando si hizo pseudoquistes o alguna otra cosa. ¿Sí? Y esto ya se los demostré, ¿no? Generalmente las necrosis empiezan después de 3 días, entonces si alguien les quiere decir, es que es para ver si no tiene necrosis al inicio, no es útil. Este es el mismo paciente. Entonces al primer día, que nada más tiene edema y algo de líquido alrededor, y hacia el tercer día es cuando ya tenía necrosis. Ahora, algo importante es que la necrosis no es sinónimo de gravedad. Probablemente lo que defina la gravedad de la necrosis es qué tan extensa esté. Ya este es un estudio que hicimos. Vemos aquí pacientes con necrosis y otros sin necrosis. Y aquí en diferentes colores, en rojo, van a ver aquellos que tuvieron complicaciones y en amarillo los que no tuvieron complicaciones. Y vean cómo muchos de estos que no tenían necrosis se complicaron. Eso quiere decir que no necesitan tener necrosis para tener complicaciones. Y de los que tenían necrosis, menos de la mitad se complicaron. Y de aquellos que se complicaron eran los que tenían necrosis más de la mitad del páncreas. Entonces la necrosis por sí sola no es factor de mal pronóstico. Lo que sí es que puede favorecer más infecciones, y aquí es igual. En amarillo es necrosis del menos del 30%, más del 50% o más del 50%. Y vean cómo estos que tenían poquita necrosis tenían pocas infecciones.
y conforme va aumentando la necrosis, la cantidad de infecciones va empeorando. Entonces, si se juntan necrosis con infecciones, es peor. La otra cosa que también es mucha discusión es cuándo poner una sonda nasogástrica. Y no todos los pacientes con pancreatitis aguda necesitan sonda. Y eso en muchos hospitales es en automático. Si uno tiene pancreatitis aguda, polas, le ponen la sonda. Y las únicas indicaciones es que el paciente esté vomitando o que tenga un dato de obstrucción intestinal. Si no, no hay necesidad para cuál ponerle la sonda. Y eso es importante porque entre menos invadidos estén, mejor. Si ustedes le ponen una sonda nasogástrica a alguien, ¿qué pasa? Se puede empezar a congestionar los senos paranasales y eso favorece infecciones. La sonda, aunque es de plástico, hemos visto en endoscopías que hace úlceras o erosiones gastrointestinales, entonces no es tan inocuo como pensamos. ¿Ok? Y el colocarle sonda o no sonda realmente no modifica mucho la enfermedad. Realmente es para mejorar estos síntomas de vómito o de obstrucción. La hidratación, eso es muy importante. Y eso ahí ya, si lo leen rápido van a saber. Pero ¿con qué soluciones hidratan a los pacientes de pancreatitis aguda? Con salina. ¿Quién más los ha hidratado con otra cosa? Generalmente en automático también les ponen solución salina, pero en la actualidad lo que se recomienda es darles Ringer lactado. En México no hay Ringer lactado, lo que se le asemeja es la solución Hartmann, que tiene lactato. Y eso es porque varios estudios demostraron que usar esto contra salina o contra glucosada o contra mixta, incluso contra coloides. ¿Cuáles son los coloides, las soluciones coloides? Almidón, albúmin y todo eso. Entonces el Ringer lactado contra todas esas es mucho mejor porque disminuye la inflamación y disminuye las infecciones y la mortalidad. Entonces, si en el examen, que yo espero que esté actualizado, les preguntan cuál es la mejor solución para hidratar a un paciente con pancreatitis aguda, es Ringer lactado, y si no está porque en México no hay, entonces va a ser solución Hartmann, ¿sí? Y más o menos se debe administrar. Estas son fórmulas, realmente en la práctica hay que irlas evaluando de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, pero para fines prácticos hay que darlas entre 5 a 10 mililitros kilo hora. En promedio no más de 4 litros en las primeras 24 horas, porque también hemos visto que si les damos más de 4 litros a los pacientes se ponen peor. Y hay que irlas obviamente ajustando para edad. No le pueden pasar 4 litros a una viejecita de 90 años que pesa 40 kilos, ¿no? Pero bueno, ahí las van a ir evaluando. Y la respuesta a la hidratación, y las van a ir monitorizando de acuerdo a la frecuencia. Sus objetivos es que haya menos de 120 latidos por minuto, mantener una TA media entre 65 y 85 y mantener una diuresis horaria de 0.5 a 1 mililitro kilo hora y que el hematocrito esté entre 35 y 44, ¿sí? Digo, estos son recetas de cocina, pero lo que hacemos en la práctica es ir evaluando al paciente hora por hora, ¿ok? De los antibióticos, ¿cuántos les dan antibióticos a las pancreatitis agudas? Casi a todos. ¿Y por qué? Para evitar infecciones. Hay muchos estudios que han visto esto. ¿Y esto por qué? Ya les dije que si alguien tiene respuesta inflamatoria sistémica, puede ser que tenga fiebre. ¿Y cuál creen que sea la posibilidad de un paciente que estaba en su casa viendo la televisión y le da pancreatitis y llega al hospital, ya tengo una infección? Nula, ¿no? Es como si ustedes les duele el dedo y llegan al hospital y les zumban antibióticos porque no vaya a ser que se vayan a infectar. Es exactamente lo mismo. Un paciente que empezó con pancreatitis aguda, es imposible que esté infectado. Como es un proceso inflamatorio muy grave, pueden tener fiebre, pero por eso. Entonces, hay muchos estudios que evaluaron la utilidad de antibióticos en forma profiláctica. Y lo que vieron es que no modifican ni siquiera la presencia de necrosis infectada, y tampoco modifican la mortalidad. Y en la actualidad no está indicado darles antibióticos de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque además de que incrementan las infecciones y la resistencia a antibióticos, también se ha visto que muchos pacientes que reciben antibióticos profilácticos tenían sobreinfecciones por hongos. Entonces, no se vale darles antibióticos en las primeras 24, 48 o 72 horas.
¿Qué se debe de hacer? Irlos evaluando individualizadamente. Entonces, si llega un paciente con pancreatitis, lo manejan y después de 3, 5 días sigue con fiebre, pues ya lleva unos 3, 4 días en el hospital, ya le pusieron sonda Foley, ya le pusieron oxígeno, entonces ahí ya está invadido con catéteres, ahí sí ya cabe la posibilidad de que haya desarrollado una infección. Entonces, si el paciente empieza durante la evolución con fiebre persistente o se le quitó la fiebre y le regresa o suben los leucocitos o se empieza a deteriorar, entonces hay que empezarles antibióticos en forma empírica. Al mismo tiempo, tienen que empezar a buscar de dónde se infectó. Los pacientes con pancreatitis aguda se pueden infectar desde neumonías, sinusitis si le pusieron una sonda nasogástrica, desde infecciones de vías urinarias, o sea, pueden infectarse de todos lados, incluso también de la necrosis. Entonces hay que empezar los antibióticos, buscar el sitio de infección y cultivarlos. Si no le encontraron nada, eso quiere decir que probablemente se reactivó la respuesta inflamatoria sistémica y no era una infección. Entonces, lo que se hace es seguirle 10 días y se suspenden. Si tienen un cultivo positivo o un foco infeccioso, pues ya ahí se modifican los antibióticos de acuerdo a la bacteria que hayan aislado. ¿Sí queda claro? ¿Y cómo alimentan a los pacientes con pancreatitis? Si se acuerdan, siempre que llega el paciente con pancreatitis hay que dejarlo en ayuno. Y ya después se decide cuándo darles de comer. ¿Cuándo se les ocurre que es el mejor momento para darle de comer a un paciente con pancreatitis aguda? Cuando ya tienen peristalsis, ¿qué más? Eso no tiene nada que ver, pero eso es buena observación. Entonces las enzimas no tienen nada que ver ni con la gravedad, ni cuando iniciarles alimentación. Pancreatitis muy graves que elevaron apenas la amilasa al triple, y hay pancreatitis leves que tienen amilasas de 10 veces. Entonces la amilasa y la lipasa no son predictores ni determinantes de gravedad. Entonces, pero qué bueno que lo dijeron. Uno es cuando ya tienen peristalsis, cuando el paciente ya tiene hambre y cuando ya no tiene dolor. Es decir, que ya le suspendieron los analgésicos y ya no se queja de dolor. Esas son las 3 cosas que se deben de cumplir para darle o pensar empezarle dieta a un paciente con pancreatitis aguda. Generalmente, ahorita regresamos a esto. En los casos leves, que son la mayoría afortunadamente, después de 3 a 7 días se les quita el dolor, tienen hambre y empieza la peristalsis. Entonces en estos pacientes, los leves, más o menos hacia el 3er o 4er día, ya podrían empezar en evaluar darles dieta. Les digo, es muy importante que le vayan quitando los analgésicos. ¿Por qué? Porque si el paciente no se tiene algún analgésico, pues no va a tener dolor. El chiste es que ya esté sin analgésicos ni no tenga dolor. Y eso ocurre más o menos entre 3 a 7 días en las pancreatitis leves. En las graves, eso es otro rollo. Las pancreatitis graves, ya sea porque las predijeron con Ranson o porque se han ido comportando como graves y ha ido apareciendo fallas orgánicas, esos van a estar en ayuno más de 7 días. Entonces, también hacia el 5º o 7º día ya saben cuál es una pancreatitis grave y ya pueden ir anticipando que va a quedar en ayuno mucho tiempo. Entonces, en estas graves, lo que se prefiere es darles nutrición lo más pronto posible, pero a través de sondas, ¿sí? ¿Dónde quedó? Entonces, a través de sondas que se llaman sondas de nutrición nasoenteral. Entonces, lo que se hace es pasarle una sonda hasta el ángulo de Treitz, y de esa forma nos saltamos al páncreas. ¿Y esto por qué? Porque en las pancreatitis graves, si se dejan mucho tiempo en ayuno, puede haber translocación bacteriana y se infectan. Entonces, en las graves lo que se prefiere es iniciarles dieta por sonda, y es dieta elemental a través de una sonda. Y de eso hemos visto que disminuye la respuesta inflamatoria, disminuye el riesgo de infecciones y disminuye la mortalidad. Entonces, una vez que ustedes sepan que es una pancreatitis grave, probablemente por ahí también la primera semana ya se puede pensar en ponerles una sonda. Y es la vía o el apoyo de elección. En los exámenes a veces les pueden decir si les dan nutrición parenteral, que es a través de catéteres,
o nutrición enteral. La mejor forma de alimentar a un paciente con pancreatitis aguda grave es con nutrición enteral, ¿sí? Porque la parenteral se infectan y les va peor. ¿Ok? Y de la CEPRE, ¿qué hay de la CEPRE? Quizá esto ya lo vieron, pero ya no entré y tenían alguna duda de cuál es el estándar de oro de qué le habían preguntado al doctor. ¿De qué? ¿Diagnóstico de qué? La CEPRE, es medio complicado, pero la CEPRE en la actualidad, su única utilidad es para terapia, para tratamiento de coledocolitiasis. Antes se usaba, como era el único estudio de radios X que teníamos, porque no había resonancia ni nada de eso, pero antes se usaba para diagnosticar coledocolitiasis. Para diagnóstico de coledocolitiasis sí lo pueden considerar el estándar de oro, pero no es lo que se utiliza en la actualidad, porque tiene muchos riesgos. Lo que pasa es que un estándar de oro es aquel que les va a dar al 100% la presencia del diagnóstico o no. Un ultrasonido abdominal lo único que les va a decir en muchos casos es que está dilatada la vía biliar, pero no siempre se ven las piedras y a veces la dilatación de la vía biliar no es por piedras sino por un tumor, ¿sí? Entonces probablemente el estándar diagnóstico de oro para coledocolitiasis pueda ser la CEPRE, pero no se utiliza porque es muy invasivo y tiene muchas complicaciones. Una segunda posibilidad sería la colangioresonancia, pero esa tiene algunos limitantes. Si se acuerdan, en la resonancia magnética no se ve el calcio. Entonces a veces es muy difícil ver piedras en el colédoco porque no se alcanza a ver bien el calcio. Pero para un estándar de oro, el que de todas les da el diagnóstico es la CEPRE o la resonancia. Pero a la hora de manejar a los pacientes no se utiliza porque es muy invasivo y tiene muchas complicaciones. ¿Sí queda claro eso? Entonces, en lugar de usar CEPRES, que tiene muchas complicaciones, usamos ultrasonido endoscópico o resonancia magnética, ¿sí? El ultrasonido abdominal es muy malo a veces para diagnosticar coledocolitiasis, que no se alcanza a ver todo el conducto biliar, ¿sí? A ver si no se hicieron más bolas, pero bueno. Entre ultrasonido y ultrasonido endoscópico, el ultrasonido endoscópico es lo mejor que hay, pero no siempre está disponible. Entre ultrasonidos, ¿sí? Pero bueno, ya viendo esto, pues por estas razones antes se consideraba un método diagnóstico muy bueno y también terapéutico, pero porque es invasivo, porque tiene muchas complicaciones como pancreatitis aguda y no deja de tener cierta mortalidad, incluso complicaciones, ya no se utiliza como método diagnóstico, sino nada más para sacar piedras o poner prótesis. Y la forma en como nos damos cuenta que alguien tiene piedras o no es con colangioresonancia o con ultrasonido endoscópico y en algunos casos abdominal, ¿sí? Entonces, pues hay muchas preguntas como se las pueden hacer. Dicen, el papel de la CEPRA actual es meramente terapéutico. ¿En algún momento fue considerado el estándar de oro? Sí, porque pues, nos puede mostrar muy bien si hay piedritas o no. Y mucho mejor que un ultrasonido abdominal y mucho mejor a veces que una resonancia, porque hay a veces piedritas muy chiquititas que no se ven. ¿Ok? Y bueno, las indicaciones para hacer una CEPRE en pancreatitis aguda también son muy específicas. Cuando la pancreatitis es leve, es de origen biliar y leve, no es útil. Sobre todo porque en estos leves no hay colangitis ni obstrucción, ¿sí? Y se debe de hacer en las primeras 48 horas cuando la pancreatitis biliar es grave. Y para definir una pancreatitis biliar como grave debe de haber colangitis y o datos de obstrucción biliar persistente. ¿Cuáles se les ocurren que son datos de obstrucción biliar persistente? Ictericia, ¿qué más? Aumento de las bilirrubinas, ¿qué más? ¿Perdón?
Acolia, coluria, todos esos son datos de que está obstruida la vía biliar. O sea, ¿cuáles son los datos de colestasis bioquímicos y clínicos? Acuérdense. Pruritus 1, ¿qué más? Ya dijeron ictericia, coluria, acolia y de laboratorio, bilirrubinas y qué más. La fosfatasa alcalina y la GGT elevada, ¿no? Entonces, si el paciente de una pancreatitis biliar, después de unas 48, 72 horas, le siguen subiendo las bilirrubinas, le sigue subiendo la fosfatasa alcalina y la GGT, y le hacen un ultrasonido y sigue dilatada la vía biliar, eso quiere decir que está obstruida. Y entonces hay que hacerle una cebre para desobstruirla, o si tiene la triada de Charcot o la pentada de Reynolds que ya vieron, pues también quiere decir que está obstruido, está complicado con una colangitis y hay que drenarla. Si no tiene eso, no hay indicación de hacerle una cebre. La mayoría de las pancreatitis biliares que vemos, han escuchado ese término que les dicen, no, pues ya pasó el hito, pues es que tenía el hito ahí impactado y lo arrojó. Entonces en esos pacientes tuvieron elevación transitoria de bilirrubinas y conforme va pasando el cuadro, se va normalizando. ¿Ok? Entonces estas son las indicaciones nada más: pancreatitis aguda biliar grave con colangitis o datos de obstrucción persistente. ¿Sí? Si no hay litos, si no hay datos de obstrucción biliar, pues realmente no vale la pena. Si tienen mucha duda y quieren estar seguros de que no tiene litos ahí flotando, pues le pueden hacer una resonancia o un ultrasonido endoscópico, ¿sí? Antes de pensar en hacerle CEPRE. ¿Vamos bien? Creo que ya vamos a terminar para que descansemos un rato. Ahora, las pancreatitis ya les dije que se pueden clasificar de acuerdo a cómo se ven en la tomografía, como intersticial o necrosante, y estas pueden ser estériles o infectadas, y la necrosis puede estar dentro o fuera del páncreas, solo en el páncreas o solo fuera del páncreas. Y va a haber otras complicaciones que son colecciones líquidas. Entonces, en las primeras 2 semanas va a haber colecciones líquidas agudas, que son las primeras tomografías que les enseñé, que nada más se ve líquido alrededor del páncreas, en algunos otros sitios, y suelen ocurrir en pancreatitis intersticial, son homogéneas, llenas de líquido y sin cápsula. Y también pueden ser estériles o infectadas. Y va a haber algunas colecciones que se llaman agudas posnecróticas, y esos también son las tomografías que les mostré, son en las primeras semanas en las que el páncreas empieza a necrosarse. Pero todas estas son colecciones muy desorganizadas, que apenas se empiezan a formar. El pseudoquiste pancreático, que ese es muy famoso y quizá lo hayan escuchado muchas veces, no se forma hasta después de 4 semanas de pancreatitis aguda. Entonces, si llega alguien y les dice que un paciente con pancreatitis aguda que lleva 1 semana en el hospital ya tiene un pseudoquiste, eso está mal. Un pseudoquiste no aparece hasta después de 4 semanas. Y son colecciones también llenas de líquido, muy homogéneas, y la diferencia con las otras es que estos ya están encapsulados. Entonces es muy fácil de manejar. Y hay otra cosa que se llama necrosis encapsulada. Y también después de 4 semanas, esas mismas necrosis empiezan a formarse como paredes, y eso quiere decir que ya son necrosis bien organizadas. Y esta clasificación nos importa porque a la hora de manejar a los pacientes con estas complicaciones, entre más nos esperemos, mejor. Acuérdense que cuando suceden colecciones de ese tipo, es que se rompió el conducto del páncreas y libera enzimas. Y lo que empieza a suceder alrededor del páncreas es que ese líquido empieza a digerir la grasa. Y si han visto, pues entre más tiempo pase, pues la grasa se digiere mejor y se convierte en líquido. Y aspirar algo por endoscopia o por cirugía que sea 100% líquido es mucho más fácil que aspirar algo gelatinoso, que eso es lo que ocurre en las primeras semanas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los pacientes que van a cirugía o a drenajes endoscópicos les va mejor si los hacemos 4 semanas después a que si los hacemos en las primeras semanas, que ahí sí se mueren más. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Y esto ya también es como de subespecialidad, de cómo drenamos los quistes. A veces, nada más como breviario cultural, estos son un pseudoquiste, se rompe el conducto y se empieza a hacer un acúmulo de líquido. Y al principio es líquido ahí esparcido y conforme va pasando el tiempo se forma una capsulita y ya se forma el quiste. Y antes se drenaban
pues por cirugía, a veces por radiología, les meten catéteres. Y en la actualidad lo que hacemos a veces es por endoscopía. Nos metemos al estómago, generalmente podemos ver que el pseudoquiste está comprimiendo el estómago, lo picamos, metemos guías y catéteres y hacemos una unión entre el quiste y el estómago. Y en la vida real es esto, es el estómago. Atrás de esto está el páncreas y el pseudoquiste. Entonces lo picamos, lo dilatamos, ahí está saliendo líquido. Le ponemos un balón para dilatarlo más y ya, nos metemos del estómago al quiste y le ponemos ahí stents y así le ahorramos cirugías al paciente o que tuviera drenajes externos. ¿Va? ¿Dudas, preguntas?